Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Vale, ahora vamos a ver la parte de sobrecarga de métodos. Primero vamos a entender qué es una función matemática. Muchas veces preguntan en foros, oye, necesito saber acerca de las matemáticas para poder programar. La respuesta es sí, y ahorita les voy a demostrar el por qué. ¿Cómo podemos definir una función matemática? Tenemos una función matemática llamada f, tiene un nombre, en este caso le ponemos f, y tiene unos parámetros, es decir, con qué nosotros vamos a sustituir o vamos a utilizar dentro de la función. En este caso tenemos a x y a y. Y tenemos nuestra operación o las acciones que vamos a realizar. A esto, todo esto finalmente se termina reduciendo en un tipo de dato de retorno. Estos son nuestros parámetros, qué variables son las que vamos a inyectar a la función y qué es lo que vamos a hacer con estos. Veamos este ejemplo. Si yo inyecto 7 y 8, 7 vale x, y vale 8, lo inyectamos y al final nuestro tipo de datos, si se dan cuenta en este ejemplo, es un tipo int, es decir, un entero. Pero podríamos nosotros tener otra función diferente que sea a lo mejor un booleano, un tipo de dato doble, flotante, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, es muy apegado a cómo funcionan las matemáticas. Tenemos una función, esa función le inyectamos parámetros, esos parámetros alteran la operación de nuestra función y finalmente nos dan un tipo de dato de retorno. De forma análoga, si nos metemos con la parte de métodos y funciones, vamos a ver la parte de qué es una firma de método, es decir, cuáles son las partes que conlleva un método o una función. Esto también aplica para funciones. Primero tenemos para lenguajes, por ejemplo, como Java o como lenguaje C, nosotros ponemos del lado izquierdo el tipo de retorno, es decir, mi función va a ser X operación y al final va a regresarnos un entero. Tenemos el nombre y posteriormente los parámetros que recibe. En este caso tenemos un string, tenemos un int, tenemos un float, de forma análoga a estos. Y hay algunos otros lenguajes, como por ejemplo Python o PHP, en el cual tenemos el tipo de retorno del lado derecho. Tenemos el nombre, tenemos los parámetros que está recibiendo y por último tenemos el tipo de retorno, ya sea un void, no retornó nada, un booleano, un int, un float, lo que les había comentado. Si se dan cuenta, esto es la representación ya en código de esto, que son las matemáticas. Entonces ahí tienen la respuesta algunos que preguntan si las matemáticas son necesarias. Pues sí. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con sobrecarga de métodos? Básicamente es, ya que sabemos nosotros el tipo de dato de retorno, el nombre y los parámetros, ¿a qué nos referimos? Básicamente es a nivel de objeto, eso lo estoy englobando con objetos porque tenemos que ver temas más avanzados posterior, como la herencia, en el cual tenemos el mismo nombre del método. Aquí en este ejemplo tenemos uno llamado cambiar datos, los dos se llaman igual, pero reciben diferentes parámetros, inclusive de diferente tipo. En este ejemplo, podemos tener cambiar datos y puede recibir un string, dos strings, o puede recibir uno solo. Y en tiempo de ejecución, el intérprete o el compilador detecta en base a los datos que inyectamos y los tipos de datos que inyectamos, el número de datos y el tipo de datos, sabe a qué método entrar, pero tenemos el mismo nombre. ¿Cómo se representa esto en UML? Pues básicamente aquí tengo un ejemplo a los constructores, porque también recuerden que es un tipo de método especial que no regresa información, en el cual aquí tengo un cliente, una clase cliente con un constructor que recibe un saldo, no recibe información, recibe un nombre, un apellido paterno, materno, una edad y un flotante. Puede recibir nombre, apellido paterno y apellido materno. Puede recibir nombre, apellido paterno y solamente la edad.
puede recibir el nombre, apellido paterno y el saldo, que es doble, vean, no hay ningún problema. Y por último, un método el cual utilizaremos para poder imprimir la información, el método toString, que muchos en Java y en PHP lo conocerán. ¿Vale? ¿Cuáles son las consideraciones que tienen que tomar muy en cuenta? Número uno, se aplica solamente a los parámetros de los métodos. Muchas veces se equivocan en el caso de que es con respecto a los datos que retorna. No, el tipo de dato que retorna no. Solamente para los parámetros. Ojo. El número 2, el nombre del método sobrecargado deberá de ser el mismo, si no, no estamos realizando la sobrecarga del método. Tiene que ser el mismo nombre. Dependiendo del tipo de dato inyectado, el compilador va a saber si va a un método o va a otro método diferente. La sobrecarga de métodos no aplica para el tipo de retorno, que era lo que les comentaba. Y por último, esto es muy importante. Tenemos nosotros dos tipos de lenguaje, los lenguajes débilmente tipados, que en tiempo de ejecución podemos cambiar el tipo de dato de la variable, o los tipos de datos fuertemente tipados, como en el caso de Java, que tenemos que respetar. Si dijimos que esta variable o este método es int, tenemos que seguir en el transcurso de la ejecución del programa. Cuando son débilmente tipados es complejo para el intérprete que pueda realizar la sobrecarga. Hay algunos tricks para poderlo gestionar, pero en el caso de Java pues es totalmente transparente esta parte. Es por lo que les comento de su naturaleza, que tiene que analizar en tiempo de ejecución esta parte. Ojo, para que luego no le echen la culpa de es que PHP no lo tiene, es que Python no lo tiene. En general los lenguajes débilmente tipados les cuesta mucho trabajo el poder realizar eso. Y vamos a ver de qué forma podemos hacer un workaround en el caso de PHP y en el caso de Python de cómo implementarlo. Y ahora pasaremos a la parte de código. Los veo por allá. Perfecto, ahora vamos a ver de qué forma podemos hacer el sobrecarga de métodos en el lenguaje de programación de Python. Primero, algunas consideraciones. Como les había comentado, en el lenguaje de programación débilmente tipados, tenemos la problemática de que se analiza en tiempo de ejecución el tipo de la variable. Entonces, es complicado para los lenguajes débilmente tipados poder generar la sobrecarga de métodos. Vamos a ver de qué forma lo hacemos en Python. Vamos a hacer este diagrama de clases. Como vemos, tenemos 5 propiedades: el nombre, el apellido paterno, el materno, la edad y el saldo. Y vamos a sobrecargar el constructor, que finalmente es un tipo de método especial. ¿Vale? Tenemos un cliente donde inyectamos el saldo y es de tipo doble. No inyectamos valores. Inyectamos el nombre, el apellido paterno, el materno, la edad y el saldo. Inyectamos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno solamente. También tenemos uno en el que inyectamos el nombre, el apellido paterno y la edad, el nombre, el apellido paterno y el saldo. Y por último un método toString para que podamos imprimir la información cuando hagamos un print. ¿Vale? Este va a cambiar un poco en Python. Ahora bien, primero vamos a generar en nuestro árbol de procesos. Recuerden de que siempre usamos el app, la carpeta app, y primeramente le inyectamos un archivo init vacío, ¿vale? Para empezar a generar los namespaces. Después vamos a crear nuestra clase cliente, un archivo cliente, y ese archivo cliente va a tener su constructor. Recuerden que el constructor en Python es con guión bajo init. Tenemos guión bajo init, self, que es el primer parámetro, y posteriormente nuestros parámetros. Tenemos nombre, dos puntos, str igual, y podemos nosotros indicar un valor por default, ¿vale? En apellido paterno tenemos un valor por default, si no nos dan un valor. Apellido materno, un valor por default. Edad, un tipo de valor por default. Y flotante, un tipo de valor por default. Y por último, nosotros no tenemos aquí el toString, sino que tenemos el método mágico --str.
Ese es el que va, cuando nosotros hagamos el print, automáticamente va a entrar aquí. Vamos a imprimir el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la edad y el saldo, ¿vale? Se fijan, está muy sencillo como lo hacemos en Python. Y ahora vamos a crear el main.py, ¿vale? Y el main, ¿qué es lo que va a tener? Básicamente te va a tener esta forma. Aquí está. Perfecto. Vamos a tener el cliente vacío, un cliente, así, de esta manera. Podemos intercalar estos valores y estos valores, ¿vale? Vean que cuando nosotros no tenemos el known, inyectamos known de nulo, automáticamente vean lo que va a suceder. Primero iniciamos nuestra máquina background y esperamos. Bien, ahora entramos a la máquina virtual. Y ya que estamos dentro de ella, en la carpeta code. Ahora bien, vean lo que sucede. App project. Ah, me faltó. Vamos a entrar a project. La carpeta project. Y dentro de project vamos a tener nuestros archivos. Project y cliente. Perfecto. Ahora sí, aquí está. Ahora vamos a ver nuestro código de este lado y ponemos el cliente de este lado. Para la primera, que no le estamos mandando información, está tomando los valores por default, NA, 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 0 y 0.0, ¿ya vieron? Para el siguiente, trae todos los valores. José, José, Álvarez. Aquí me equivoco. Apellido, paterno. Ahí está. José, Aldama, Álvarez y los dos valores. ¿Vale? Por default. Aquí los dos valores por default son 0 y 0. Para el siguiente elemento, que es este, vamos a setear los cuatro valores. Para este, al momento que inyectamos el known, adquiere el valor de 0 y 300. ¿Ya vieron? Ahora bien, si inyectamos known y aquí 18, nos regresa el known. Y por último, los cuatro valores y nos inyecta 500. Si se dan cuenta, nosotros si solamente quisiéramos setear este valor, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque los cuatro primeros valores no está tomando, como estamos inyectando known, no está inyectando este valor por default, que este es un error que se comete principalmente en PHP y en Python. Entonces nosotros pensamos que nos va a inyectar estos valores por default, sin embargo, nos inyecta el known. ¿Ya vieron? También igual en el lenguaje de programación PHP, vean el video y sucede lo mismo. Pero a diferencia de PHP, tenemos algo muy importante en Python y es lo siguiente. Vamos a crear una nueva clase que tiene exactamente la misma información. Es del método main.
y vamos a crear un nuevo archivo. Main, perfecto. Y vamos a seleccionar exactamente el mismo. Pero vean lo que se hace. Se tiene una propiedad en Python que se llama Keyword Arguments. Esos Keyword Arguments los estamos esperando en PHP 8. Próximamente esperemos que los tengamos. Y esto lo que hace Python es lo siguiente. Tú le puedes indicar cualquier valor, pero siempre y cuando inyectes el nombre de la variable. Vean, aquí para este ejemplo estoy inyectando el nombre, apellido paterno Álvarez, y automáticamente setea esos valores. Y los valores que no tienen información los sigue poniendo como NA. Vean, Python 3. Vamos a limpiar pantalla. Python 3 main 2.py. Vean. Para el primer ejercicio lo seteo como pasó en la primera ocasión. Después, Aldama Álvarez solamente lo seteo. ¿Por qué? Porque los colocamos. Posteriormente, los 5 valores, ese no hay tanta complejidad, vean, tenemos que definir el nombre de las variables a las cuales inyectemos, e inclusive lo más padre de esto es que los podemos cambiar inclusive de orden. Tenemos José Aldama NA porque no tiene apellido materno, ni la edad y el saldo. Y por último, vean este, saldo, le inyecta 500 y le deja los otros valores por default. Vean. Entonces, esto está padre en el lenguaje de programación Python. De esta forma nosotros podemos simular la sobrecarga de métodos. Y hasta aquí llegaría el video. Cualquier cosa, déjenme en la cajita de comentarios algunas dudas que tengan. Vean el video homólogo de PHP para que vean cómo lo resolvemos, y del lado de Java cómo se resuelve con un lenguaje fuertemente tipado. Hasta aquí llegaría el video. Hasta luego y recuerden, Happy Coding.